Muy buenos días. En el día de hoy vamos a exponer los laboratorios 3, 4, 5 y 6. Los integrantes del grupo son Sebastián Castelblanco, Harold Triana y Kevin Niño. Empezaremos hablando del laboratorio número 3, densidad de líquidos y sólidos y conversión de unidades. Hablaremos principalmente de los resultados o los datos crudos. Las ecuaciones que usamos fueron la densidad absoluta, densidad relativa. Para el método geométrico utilizamos las del volumen para hallar el volumen de una esfera, de un cilindro y de un paralelepípedo. También se utilizó la ecuación del porcentaje de error. Además, se tuvo que hallar la densidad de trabajo a la temperatura que se estaba trabajando, que en nuestro caso fue de 22 grados centígrados. También se utilizó la fórmula del volumen para el método de Arquímedes o de desplazamiento. Empezaremos hablando sobre los resultados. Cabe destacar que los resultados están señalados con color marrón y los análisis o los procedimientos que realizamos con nosotros están resaltados en color amarillo. Los sólidos que nos dio el ejercicio fueron respectivamente una esfera de vidrio, una esfera de hierro, un cilindro grande de hierro, un cilindro pequeño de bronce y un paralelepípedo. Además, nos suministró la masa y el radio de estos sólidos. A partir de ello, empezamos a hallar el volumen. Esto lo hicimos respectivamente con cada una de las ecuaciones dependiendo del sólido que se tratase. El volumen lo hallamos finalmente en milímetros cúbicos. Luego, se procedió a hallar la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Esta se halló con el volumen que hallamos anteriormente y la masa. Posteriormente, la densidad patrón se halló basándonos en la tabla periódica y en una página de Internet para comprobar la densidad de estos sólidos. Luego se realizó el porcentaje de error con la fórmula que se muestra arriba. Respectivamente dieron 11,2%, 16,13%, 0,12%, 15,05% y 11,4%. La tabla que se puede ver a la derecha es la que se le hizo a los líquidos. Las sustancias son respectivamente agua, etanol y cloruro de sodio. La cantidad que se usó fue la misma. La densidad que se halló con el pignómetro está registrada, a diferencia de la que se halló con la del Erlenmeyer. Están registradas las dos en esa misma tabla. Para hallar la exactitud de cada uno de estos dos métodos, también se hizo un promedio de error porcentual, tanto para el pignómetro como para el Erlenmeyer. Ahora hablaremos del sólido de Arquímedes, pero no sin antes resaltar que la muestra problema, o sea, el cloruro de sodio, se encontraba en forma acuosa cuando se usó en el procedimiento. Para el método de Arquímedes nos dieron los mismos sólidos, pero esta vez se hallaba el volumen a través de dos volúmenes que nos daban, un volumen inicial y un volumen final. Esto se hallaba con la ecuación de la anterior diapositiva, que es restándolo. Se halló la densidad de igual manera, que sería masa sobre el volumen. La densidad patrón fue la misma que en la anterior registrada. A esto también se le halló un porcentaje de error. Finalmente, las conclusiones a las que llegamos fue que el método más preciso es el geométrico, pues al hacer un promedio del error porcentual se pudo evidenciar que el geométrico obtuvo un 10,78% y el de Arquímedes tan solo un 14,02%. También basándonos en el promedio de error porcentual, se evidenció que el método más preciso para los líquidos es el pignómetro, con tan solo un 3,1% de error con respecto al del Erlenmeyer, que fue mayor. Continuando con la exposición, ahora veremos el laboratorio número 4, la ley de la conservación de la masa y clasificación de reacciones químicas. Bueno, estos son los resultados, pues datos crudos y ecuaciones. La masa inicial que vamos a utilizar para evaluar esta ley, que es 0,0303 gramos.
un porcentaje de recuperación dado por la fórmula que se especifica ahí, un porcentaje de error y bueno, este es el análisis de datos que consta de los pasos o bueno, las reacciones que se llevaron. En un momento pues las voy a explicar. Entonces se tiene que eh, la primera reacción para pues para dar contexto al ciclo del cobre sería la lámina de cobre más el ácido nítrico y pues esto produce nitrato de cobre. Eh, eh, bueno, ese nitrato de cobre se le añade hidróxido de sodio y pues se genera hidróxido de cobre. Al hidróxido de cobre se le calienta a 90 grados Celsius y eso nos va a generar un sólido que es el óxido de cobre. Al óxido de cobre se le añade ácido nítrico, ácido clorhídrico y esto produce cloruro de cobre. Y al final se le agrega magnesio y está el contacto con este pues se oxida y pues genera una sustitución y sale de eso pues el cobre. Entonces a continuación pues les comparto los datos. Según el intercambio de color, vemos que más de la mitad de las reacciones pues tuvieron un desprendimiento de calor. Eh, bueno, pues según la clasificación del pH en la primera reacción, pues se produce el ácido, se produce un ácido conocido como dióxido de nitrógeno. En la segunda se produce el hidróxido de cobre, que es una base débil, y además el nitrato de sodio, que es una sal muy soluble. En la reacción 3 se produce el óxido de cobre. Esto va a producir cloruro de cobre en la cuarta, que es una sal, y al final se obtiene pues el cobre en sí, que es un metal. Al final del experimento se obtuvo que la masa obtenida pues no hubo recuperación total, es un porcentaje de recuperación del 50.16% más y el porcentaje de error fue el 49.83%. Entonces es como se perdió, bueno, no se perdió, se transformó una de las partes del cobre, se transformó en otra sustancia debido a las disoluciones que se hicieron. Y como conclusiones, al hablar de la ley de la conservación de la masa, para el cobre estas reacciones, pues como lo especifican en el desarrollo del experimento, no se llegó a su totalidad, más o menos por la mitad, y, y por el video explicativo, no se sabe cuánto pesa la sustancia que acompañó al cobre al final de la reacción, eh, que fue cuando el magnesio se intercambió con el cobre pues, para formar otro compuesto. Para el laboratorio número 5, geometría molecular, nos basamos principalmente en el PDF de apoyo, ya que a partir del texto y de los datos que nos daban, pudimos desarrollar este. Nos basamos en los datos del grupo número 4, fue con el que trabajamos. Además, también en la determinación de los ángulos para la realización de los modelos 3D y en las estructuras de Lewis. Basándonos en los compuestos que nos dieron, estas son las fórmulas moleculares de dichos compuestos y esta es la estructura de Lewis que obtuvimos. También para este laboratorio cabe resaltar que usamos tanto la estructura de Lewis como el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, la geometría molecular y el momento dipolar. Para el momento dipolar, si la suma de los vectores es igual a 0, la molécula es apolar y si es diferente de 0, la molécula es polar. Aquí pudimos ver que los grupos de electrones, el total, los pares enlazantes y los pares libres lo determinamos a partir del átomo central de cada uno en la estructura de Lewis. A partir de eso, en una tabla que nos daba el mismo PDF, determinamos cuál era el nombre tanto geométrico como molecular.
y el momento dipolar también lo determinamos. A partir de esto pudimos hacer también las estructuras en 3D, basándonos en la anterior tabla que ya mostramos y así medir los ángulos de cada uno. Se pudo concluir que la tabla realizada que cuando aumenta la polaridad aumenta la solubilidad del agua y aumenta la temperatura de ebullición y disminuye el vapor y aumenta la tensión. Para esto se aplicaron el trifluoruro de fósforo, el difluoruro de oxígeno, el tetrafluoruro de azufre, el dióxido de azufre, el pentafluoruro de yodo. Por el contrario, los compuestos que tienen menor solubilidad, menor temperatura de ebullición y menor tensión superficial fueron el pentafluoruro de fósforo, el hexafluoruro de telirio, el trifluoruro de oro, el tetracloruro de silicio y el tetrafluoruro de xenón. Esto se determinó a partir del momento dipolar, ya que si era polar se determinaban los primeros que había nombrado y si era apolar se determinaban los segundos que nombré. Para el laboratorio número 6 está dividido en tres partes: los resultados, el análisis de resultados y las conclusiones. En este primer apartado tenemos dos gráficas y dos tablas. La primera gráfica va a hacer alusión al cambio de color de la fenolftaleína, en la que, según el color que nos salga, ya sea transparente o fucsia, nos va a decir si es ácido, neutro o básico. Para la segunda gráfica tenemos el indicador de pH, que este también dependerá del color correspondiente de la cinta. Al lado tenemos dos tablas, en las que muestra la nomenclatura sistemática y tradicional tanto de los reactivos como la de los productos. Para el análisis de resultados tenemos las ecuaciones balanceadas, su clasificación y el color correspondiente a la fenolftaleína. Como dijimos anteriormente, al ser fucsia va a ser de carácter básico y al ser transparente va a ser de carácter ácido y neutro. En esta tabla, en el último caso, el del dióxido de carbono, tenemos que primero es base y pasa a ácido. Esto es debido a que al principio se agita el tubo de ensayo y sale un color fucsia, pero después se deja enfriar el tubo de ensayo y se sopla con un pitillo. Al soplarse tenemos que cambia de color fucsia a transparente. Para las conclusiones tenemos tanto la conclusión del bicarbonato de sodio en solución acuosa como de los compuestos, si son metales o no metales.